les voy a hablar acerca del viaje del alma, desde el origen del alma hasta la ascensión del alma, porque tenemos que entender cómo funciona todo ese proceso para luego poder entender al mismo tiempo a qué es a lo que nos vamos enfrentando, para que podamos entender cómo va sucediendo la evolución nuestra de las almas y luego entender cómo funciona con el tema que estamos trabajando, ¿no? Desde el origen de la creación sucede el Big Bang, el mundo apareció. Cuando eso pasa, llámenlo Dios, energía, conciencia o como lo quieran llamar, la creación sucedió. En el momento en el que sucede la creación y aparece el alma, no aparece el alma, aparece alma. Tenemos la idea de que el alma es una cosa individual y limitada y que el alma va apareciendo en diferentes lugares, pero realmente no es de esa manera. El alma no nace, por eso nunca puede morir, porque nunca nació. Lo más preciso que podemos decir es que el alma apareció. Ya les he comentado en diversas clases que el alma es la capacidad de prestar atención, es la capacidad de estar consciente. Estar consciente es prestar atención. Tu alma es lo que presta atención. Por tanto, el alma es la capacidad de prestar atención. Ahora, ¿de qué está hecha el alma? O cómo está formada el alma, de qué está hecha de conciencia, ¿vale? Pero ¿cómo se forma esa conciencia? Potenciales. Los potenciales son paquetes de conciencia, en este caso, son como formas de conciencia que se van aglomerando y juntas van formando un conjunto. Por ejemplo, si fuésemos a hablar del cuerpo físico, esos potenciales podrían ser los millones y millones de células. Si te imaginas tu cuerpo formado por millones de células, cada célula es un potencial. Una célula en sí misma, sola, aislada, no es nada. Pero cada una de esas células se van juntando y forman la totalidad de tu cuerpo físico. Lo mismo sucede con tu mente, con tus emociones. Lo que a ti te hace ser tú no es una célula o un potencial, sino es la suma de todos esos potenciales. Lo que hace que tu tamaño sea el que sea, que tu peso sea el que sea, es la acumulación, la agrupación de todos esos potenciales, que en el caso del cuerpo físico lo llamamos célula. Por supuesto, luego está el ADN, que entiendan que cada metáfora tiene sus fallos, ¿vale? Pero quiero que entiendan que nuestro cuerpo como es una totalidad de potenciales. Y los potenciales de nuestro cuerpo van cambiando con el paso del tiempo. Cuando nacimos, nuestros potenciales eran así de chiquititos, fuimos creciendo, se fueron juntando más potenciales y al mismo tiempo esos potenciales van cambiando. Nos va cambiando el color de los ojos. Cuando nacimos teníamos los ojos generalmente más claros, luego se oscurecen, a veces cambia el color del pelo, nos van saliendo arrugas. Así que los potenciales de nuestro cuerpo se van moldeando, se van cambiando y van dando una nueva realidad de lo que nosotros somos. El alma está hecha de estos mismos potenciales, donde ahora estos potenciales son en forma de conciencia, no son tangibles como las células. Cuando en la Maharya les damos su nombre de alma, como por ejemplo Shivanam o Shantiagni o Nihardaya o el que quiera que tengan, lo que les estamos nombrando es el potencial más grande. ¿Okay? Para que lo entiendan de una manera,
Si me fuesen a describir físicamente a alguien que no me conoce, que no sabe de nada de mí, probablemente le dirían, tiene una barba negra grande. Porque es, por así decirlo, lo que más resalta de mí en este momento. Quizás la barba negra, grande, tupida. Así que a lo mejor dirían, el de la barba negra y los tatuajes en los brazos. Y eso hace que enseguida una persona que me vea por la calle diga, ah, barba negra, tatuajes de bolas en los brazos, ese es él. Así que es lo más característico en mí, por ejemplo. Cuando les damos un nombre de alma, lo que estamos haciendo es decirte que es lo más característico de ti. En este momento. El día que yo me quite la barba, ya no podrán reconocerme como el que tiene la barba. Seré el de los tatuajes nada más. Con esto, lo que les quiero decir es que tu nombre de alma no es algo fijo, sino lo que hacemos es mirar tu alma, contemplarla, y de toda la suma de potenciales que hay en tu alma, nombramos el más característico, el más grande. Eso es lo que hace que a veces hay un pequeño debate entre diferentes personas acerca de tu nombre de alma, porque unos ven una cosa, otros ven otra, otros ven otro, porque están viendo diferentes potenciales que todos están en ti. Pero tenemos que nombrar el más característico, tu barba, por así decirlo. Esto quiere decir que según evolucione, esa principal característica se va modulando y va cambiando. Por eso, tu alma no es exactamente la misma en una vida pasada, en esta vida o en la vida que le sigue. ¿Cómo lo explico? Ya sé. Volviendo al ejemplo de las células y del cuerpo. Tú sabes que todas las células de tu cuerpo se van muriendo. Así que tu cuerpo, las células que forman tu cuerpo hoy, no son las mismas que las que estaban en tu cuerpo hace 3 meses. Esas células de hace 3 meses murieron, ya no están. Ahora hay nuevas células. Pero aparentemente nos vemos prácticamente igual que hace 3 meses. Pero hay una pequeña modificación en esos meses, porque las células no son las mismas. Pero tu cuerpo aparentemente sí. Con el alma sucede igual de una vida a otra. El alma es esa composición de todos esos potenciales. Pero según avanzas y evolucionas, metafóricamente hablando, alguno de esos potenciales de tu alma muere como una célula, se va de tu experiencia como alma y un nuevo potencial nace, no es nacer ni morir, pero aparece en tu alma y va formando tu nueva alma. Así que tu alma como una totalidad es como tu cuerpo, sigue teniendo esa identidad, pero va cambiando a través de esos potenciales. Por eso les decía que tu nombre de alma en una vida pasada es completamente diferente al de esta vida, y el de la vida siguiente muy probablemente sea diferente al de esta, porque en esta estás evolucionando. Así que en tu siguiente vida, tu siguiente maestro te va a decir cuál es tu principal característica en ese momento. Así que es importante que entiendan que el alma no es algo fijo, sino que es algo que va evolucionando y no está anclada, no tiene una forma definida. Está hecha de esos potenciales. Cuando un potencial nuevo es despertado y desarrollado, ahora se hace más grande, ese potencial toma más lugar y un potencial que era más pequeñito desaparece. Y así es como se va modulando, así es como el alma va avanzando. ¿Bien? Respiren. Esta pregunta es porque me la hicieron, me preguntaron ayer si el alma era la misma en todas las vidas. Si mi alma es la misma en todas las vidas. La respuesta es sí, tu alma como tal es la misma en todas las vidas, pero cambia. Tu cuerpo físico es el mismo durante toda esta vida, pero tu cuerpo físico no se parece en nada cuando tenías 3 meses a cuando tenías 80 años. En nada, habrán rasgos que sí,
pero el cuerpo es el mismo, aunque aparentemente no, ¿no? Así que el alma es la misma, pero se producen tantos cambios en esos potenciales que forman tu alma, que el alma va avanzando y evolucionando. Cuando el mundo aparece, cuando aparece la creación, aparece alma. No es tuya, no es de nadie. Y ese alma, por decirlo de alguna manera, empieza a fluir, está fluyendo. En nada en concreto, simplemente está fluyendo en el universo. Porque todavía no tiene tanta experiencia. Así que es como muy ingenua o básica y simplemente está fluyendo. Cuando en ese fluir, no quiero decir el alma porque entienden como una, ese alma colectivo toca una forma biológica, es como si una parte de ese alma, al tocar la forma biológica, se quedase enganchado, se quedase trabado en esa forma biológica. Y ahora esa forma biológica tiene alma. Acaba de pasar una primera reencarnación. Ese es el momento en el cual pasó de ser alma a ser el alma de esa forma biológica. En ese primer origen, cuando alma está fluyendo y se traba en una forma biológica, no se traba en un ser humano, se traba en una bacteria, en un microbio, en las formas de vida más pequeñas que eran y son posibles. Si tú estás aprendiendo a conducir, si el primer vehículo que te dan es un tráiler de 30 metros, te vas a sentir un poco agobiado, vas a sentir que es un poco demasiado para ti. Así que para empezar te dan un cochecito pequeñito, un Smart o algo pequeñito. Y ahí te sientes cómoda porque está en proporción a tu tamaño, porque sientes que lo puedes manejar. De la misma forma sucede con ese alma. Cuando se detiene en una forma biológica, es una forma biológica muy básica. Es una forma biológica generalmente sin un sistema nervioso, como una bacteria, un virus, un microbio, algo muy básico. Ahora, esa bacteria o microbio tiene alma, tiene conciencia. Y dura lo que quiera que dure. En el momento en el que esa bacteria o ese microbio muere, desaparece, ahora el alma que estaba ahí, llegó ahí, vamos a decir un poco casi que por accidente, no sabe ni cómo llegó. Pero una vez que llegó ahí, le creó curiosidad. Le creó un, ¿qué fue esto? ¿Qué es esto? Quiero saber, quiero entender, quiero descubrir. Entonces al alma le entra la curiosidad. Esa curiosidad de querer entender la creación, esa curiosidad de experimentar el amor. Porque la creación, ya se los he dicho en muchas ocasiones, Dios creó el mundo a través de amarlo. Así que en cualquier forma biológica hay una forma de amor. No se me vuelvan hippies, ¿okay? No empiecen a pensar que las bacterias y los microbios se dicen te amo y se dan besitos, ¿okay? No lo humanicen, ¿vale? Pero Dios creó el mundo a través del amor. Y todo lo que está tangible, todo lo que está en la existencia, experimenta en cierto grado ese amor. Así que ese alma, cuando se engancha en esa forma biológica primaria, experimenta esa curiosidad, ese ¿qué fue esto? Eso es lo que le hace seguir en la siguiente reencarnación. Y ahora ese alma que estuvo en un microbio, en una bacteria, quiere regresar, pero ahora quiere un poco más. Y porque quiere un poco más, busca un sistema biológico un poco más avanzado. Todavía no va por el tráiler, ¿okay? Pero digamos que de la bicicleta pasa a una motocicleta. Así que da un paso y se va a una forma biológica un poco más grande.
a lo mejor de un alga, de una pequeña planta, una hoja, un arbusto, algo muy pequeño y muy básico. Generalmente primero están las plantas y luego lo que ya conocemos como seres vivos. ¿Por qué? Porque las plantas no tienen sistema nervioso y es mucho más fácil. ¿Sí? Es más fácil conducir un coche automático que uno manual. Así que el alma va primero al coche automático para no tener que hacer nada. Por tanto, va primero a formas biológicas que no tengan un sistema nervioso refinado que hace mucho más difícil la encarnación. Así que supongamos ese alma ahora va a una forma de vida tipo planta o un insecto muy básico. La planta no tiene sistema nervioso. Hago un paréntesis para que lo entiendan mejor. Cuando tú miras una montaña, en la mente tienes la idea de que es una montaña. Y piensan, esta es una montaña, aquella es otra. El Teide, el Popocatépetl, y lo ven como montañas separadas. Así que en su mente está la idea de que esto es una montaña, y por aquí hay otra montaña, y por aquí hay otra montaña. Y como seres humanos decimos que son 3 montañas lo que tenemos. Eso es desde la percepción humana, porque percibes de aquí para arriba. Pero la realidad es que no son 3 montañas. La realidad es que estas 3 montañas están unidas. Y no hay 3 montañas, hay montaña. Montaña es una sola cosa, no hay 3 como el ser humano puede pensar, sino que es una sola. Y esta montaña, que definimos como 3 montañas de forma humana, es solamente por nuestra percepción de espacio y tiempo. Cuando miras el mar, en el mar hay olas, y tú ves las olas, pero sabes que las olas están hechas de lo mismo que el agua. Y sabes que la ola tiene una duración, se levanta, cae, desaparece. Porque la ola se levanta y cae en muy pocos segundos, en quizás 1 minuto, minuto y medio. Te da tiempo de verla nacer, crecer y morir, por así decirlo. Entonces para ti es obvio que una ola es algo temporal, porque sabes que es cuestión de minutos y se va. Sin embargo, una montaña tienes la idea de que es algo fijo y que es algo quieto, porque por la diferencia temporal. Desde que naciste, la montaña ha estado ahí, y cuando te mueres, la montaña va a estar ahí. Así que para nuestra referencia, las montañas son algo fijo, quieto, que hay una, y hay otra, y se acabó. Pero realmente no es cierto. Esta montaña es como el mar. Esta montaña es como un mar de tierra. Y si pudiésemos poner a cámara rápida los últimos 5 millones de años, verías que esas montañas no son sino como las olas del mar. Era un desierto, se levantó una montaña, caerá, se convertirá en un desierto. Y las montañas funcionan exactamente igual que un mar. Así que también es temporal. Es una única cosa, temporal. Cuando es parecido a lo que les estoy diciendo del alma, ¿okay? Es alma, y luego de alguna manera, algunas partes momentáneamente se individualizan desde algunos puntos de vista. Es exactamente lo mismo. El alma es como ese océano, y las olas
o las montañas es lo que llamamos tu alma. Ahora, aquí empiezan a aparecer formas biológicas. Y aparece una planta. Esta planta que acaba de aparecer, al no tener un sistema nervioso, no puede percibir un dentro y un fuera. Lo que nos hace percibir dentro y fuera es el sistema nervioso. Tu sistema nervioso te permite tocar, te permite sentir, así que es lo que te permite marcar esa diferencia. Así que aunque esta planta está en el mundo de la separación, en samsara, no experimenta separación de esa manera, porque no tiene las herramientas para poder experimentarlo. No tiene un sistema nervioso. Por eso las plantas viven en una cierta forma de unidad. No tienen emociones como tal. Recientemente están saliendo estudios donde hablan como una planta, pones a dos plantas cerca y lastimas a una y afecta a esta. ¿Okay? Eso es cierto. Que la afecta es verdad. Que la planta que sobrevivió esté triste, sienta emociones y esté deprimida, no es cierto. Porque la planta no tiene un sistema nervioso para poder experimentar emociones como los seres humanos las experimentamos o como algunos animales lo experimentan. Sí le afecta. ¿Le afecta en qué? Esa planta se siente una con la planta de al lado. Cuando esa planta es eliminada, le afecta en su energía, le afecta en los potenciales, le afecta de diferentes formas, pero no podemos decir que la planta esté triste, no podemos decir que la planta esté llorando. Le afecta en su energía, en las vitaminas que le puedan llegar o no, le afecta en diferentes cosas, pero no es un efecto emocional. Sin embargo, es un efecto que ha sido demostrable científicamente, pero no en términos de emoción como tal. ¿Vale? Así que una planta de alguna manera sí está consciente de ese entorno porque permanecen en unidad. Precisamente esa unidad es la que le hace percibir lo que sucede en su entorno. ¿Okay? Pero una planta no tiene esa individualidad de yo, mío, yo todavía, no tiene ese ego todavía. Cuando ese alma ahora se ha acostumbrado a esa planta algún día muere, es comida por algún animal o simplemente muere. Ahora ese alma continúa en su proceso y da un paso más. Y así es como continúa encarnándose hasta empezar a llegar a determinadas formas más refinadas, como pueden ser perros, lobos, vacas, cerdos, pollos, gallinas. Es el proceso que van siguiendo. No todas las almas siguen exactamente el mismo progreso. Cuando tú, siguiendo el ejemplo de aprender a manejar, a conducir, cuando tú aprendes a conducir, aprendes con un coche, pero no todos aprendemos con el mismo coche. De esa misma manera, el alma empieza a reencarnar, pero no siempre utiliza el mismo coche, no siempre utiliza el mismo recorrido. Hay almas muy antiguas que han pasado por un montón de formas de vidas diferentes. Y hay otras que se han saltado algunas. ¿Por qué? Diferentes motivos. ¿Okay? Al igual que hay personas más atrevidas que otras, por así decirlo, digamos que hay almas más atrevidas que otras. Así que a lo mejor a ti te da miedo conducir un tráiler directamente, pero por ahí hay algún loco que dice, un tráiler, no tiene que ser tan difícil, yo lo intento. Y la primera vez destroza el tráiler, pero la segunda vez lo aprende un poco mejor, lo vuelve a destrozar y la tercera vez ya sabe manejar un tráiler. Así que hay almas, por así decirlo, que son un poco más atrevidas. La palabra no es atrevida, pero es lo que el ser humano puede entender.
Sí, es lo mismo. Así que en lugar de empezar directamente en lugar de empezar por un microbio, una bacteria o un alga, hay algunas que lo intentan directamente con un perro o con un cerdo o con un animal mucho más refinado. Lo que le sucede a esas almas cuando lo intentan es que generalmente esos primeros 3 o 4 intentos son muy fallidos. Sí, se consiguieron encarnar en un lobo y duraron 24 horas. Porque alguien lo atacó, desapareció, ¿okay? Por esa incompetencia. Pero lo vuelven a intentar, eso es lo que hacen que desde esa óptica aparentemente evolucionan más rápido. Porque se saltaron el ser un alga, un insecto, una plantita, un bla 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 y se fueron ahí directamente. ¿Vale? No hay comparación entre la evolución de las almas en términos de cómo hay que hacerlo. Pero cada alma sigue un proceso diferente. Si cuando ese alma está fluyendo, se cruza con un nido de pájaros recién nacidos y una parte de ese alma se siente atraído, a lo mejor no tiene experiencia para estar ahí, pero lo intenta. Como ustedes muchas veces, no sabes cocinar, pero quieres hacer una receta muy compleja que te bajaste de internet, pero no sabes cocinar, así que lo intentas. Y luego tienen esas fotos divertidas de Facebook de cómo hacer un pancake súper bonito y cómo te quedó a ti, ¿vale? Porque no tenías la capacidad para hacerlo y eso fue lo que hiciste, ¿vale? Pero en 10 veces más conseguirás el resultado original. Así que no todas las almas siguen exactamente el mismo proceso. Cerca de las almas viejas y almas nuevas, no tiene ninguna importancia como tal. Primero, el alma no nació, no murió, por tanto no hay tiempo. En la realidad espiritual y divina no existe el tiempo. Así que no hablamos de cuándo nació tu alma o cuándo muere, porque no funciona de esa manera. Desde el punto de vista humano, que entendemos lo que es el tiempo de una forma lineal, entonces sí podemos hablar de que las almas tienen un determinado número de años, por así decirlo. Generalmente no está relacionado los años que tenga ese alma con la sabiduría que tenga. ¿Vale? Depende de muchísimas cosas, depende de todos los potenciales que forman ese alma. Hay almas que tienen muchos años de experiencia, pero muchos años de experiencia, estoy hablando de millones de años de experiencia, y todavía están aquí, todavía no han conseguido ascender. Y hay almas muy, muy nuevas, digamos de 30.000 años, que ascendieron con solo 30.000 años. ¿Entienden? Así que no es matemático. Esa idea bonita de que eres un alma vieja, probablemente se lo hayan dicho más de uno por ahí, a mí me lo decían que soy un alma vieja. Un alma vieja no implica sabiduría y un alma nueva no implica incompetencia. Por lo general suele ser así, porque un alma con mucha experiencia, con muchos años, suele haber vivido muchos procesos y la sabiduría termina llegando, pero no es una garantía. ¿Vale? Por ejemplo, mi alma en términos de años es mucho más vieja que el alma de Maha. Sin embargo, el alma de Maha es más sabia en términos de experiencia que la mía. ¿Okay? Yo le saco a Maha unos 200.000 años aproximadamente, como alma. Así que como alma le saco unos 200.000 años. Pero en términos de experiencia, su alma, que es 200.000 años más joven, tiene más sabiduría, porque ha vivido otros procesos. Él fue uno de los que agarró un triple tráiler, y lo intentó, y lo intentó, y lo intentó hasta que lo manejó. Y yo dije, hey, no tengo prisa, a mí dame un alga. Y así empecé. ¿Vale? Entonces, el recorrido de cada alma es diferente. Cada uno de ustedes, su recorrido de alma ha sido diferente. Cuando empezamos a encarnarnos en formas animales, se van refinando ese sistema nervioso. El sistema nervioso de una vaca es diferente al de un ave, es diferente al de un cerdo, por ejemplo, o al de los peces.
Un pez tiene un sistema nervioso, pero es un sistema nervioso muy básico. Un pez le pasa algo similar con la planta, y es que el pez se siente uno con el agua. El pez experimenta separación definitivamente, y el pez se siente separado de otros peces y de otras especies de peces. Pero sigue habiendo una cierta forma de unidad, porque el pez se sigue sintiendo uno con el agua. No ha estado nunca fuera del agua para percibir una separación como tal. No es como el ser humano, que sabemos lo que es el aire y sabemos lo que es el agua. El pez siempre ha estado ahí, y su sistema nervioso no le permite identificar que el agua y él son dos cosas diferentes. Además, si recuerdan, las bandadas de peces funcionan y cambian exactamente en la misma dirección. Y ves una bandada de peces y parece como si fuese un solo cuerpo moviéndose, porque todavía están en unidad con el agua. Y su sistema nervioso es tan básico que el pez solamente tiene un pensamiento: siguiente comida. Así de básicos son. Por eso en las películas ponen a los peces como que no tienen memoria. No es que no tengan memoria, sino no lo tienen de hecho, pero es que no tienen el sistema nervioso para ir más allá. Lo único que se preguntan es sobrevivir comida, sobrevivir comida, sobrevivir comida, echar un par de huevos, sobrevivir comida. Porque es un sistema de forma muy básico. Estoy hablando de peces pequeños, ya si hablamos de delfines, ballenas, tiburones, es otra historia, ¿verdad? De ahí las aves, los pájaros, las aves, tienen también un sentido de unidad. Si se fijan, los pájaros vuelan en el aire de una forma muy parecida como los peces navegan en el mar. Muchas veces ves una bandada de pájaros y también parece que forman un solo cuerpo. Y hay uno, que es el que suele ir delante, que es como el que los va guiando, se van cambiando, pero siempre hay uno que está como a la cabeza guiándolos. Los pájaros tienen una cierta forma de unidad todavía, pero a diferencia de los peces, los pájaros tienen territorialidad. Un pez no dice: este es mi trozo de agua. Un pez dice: hay agua, movámonos, y se va donde quiera que vaya. Un pájaro dice: mío. ¿Okay? Un pájaro es territorial. Así que, ¿por qué es territorial un pájaro? Porque ahora su sistema nervioso está más definido, experimenta un dentro y un fuera, por lo tanto experimenta un mío y un no mío. Y ahora va a pelear por esa territorialidad. Por eso, cuando comemos aves, cuando comes cualquier cosa, comes de lo que esa cosa está hecha. Comes plantas y verduras, y lo que estás poniendo en tu cuerpo es unidad, porque las plantas no experimentan esa separación. ¿Sí? Comes aves, y lo que estás poniendo en tu cuerpo es territorialidad. Comes pescado y es pura supervivencia. Y así con cada sistema nervioso que vayas comiendo. Esto no significa que sea malo comer carne en absoluto. Es necesario para el cuerpo, sabe bien y no hay ningún problema con ello. Simplemente hay consecuencias. Y ya saben que en los Mahayana les enseñamos que la solución no es huir de las cosas, sino afrontarlo. Ser consciente de que si comes muchas aves, muchos pájaros, te vas a hacer una persona territorial que va a pelear por su territorio. Ahora sabes lo que integrar. ¿Sí? Una vaca, por ejemplo, su sistema nervioso es más refinado que un ave. Las vacas tienen ese sentimiento de territorialidad, aunque son menos agresivas en principio que las aves, pero las vacas además tienen algo más. Y lo que tienen de más las vacas, por ejemplo, es que tienen una cierta capacidad de filosofar entre ellas. Obviamente no a través de hablar, pero a su manera entre ellas filosofean. Y tienen una cierta conciencia de sociedad o de grupo. Cuando las vacas están libres en el monte, las vacas se apilan unas a otras, igual que los perros o igual que las personas. Y viven en una cierta forma de comunidad entre ellas.
lo cual quiere decir que su sistema nervioso está más refinado. Por eso comer vaca, comer ternera, pone separación y empieza a poner más ese sentimiento que las vacas experimentan de comunidad, de esa separación. ¿Okay? Las vacas sí tienen sentimientos y los pájaros también, algunos peces también. Así que eso es lo que pones al comerlo. Uno de los animales cuyo sistema nervioso es el más refinado de los que nos solemos comer es el cerdo. ¿Vale? El cerdo, su sistema nervioso es muy refinado. Son muy conscientes, tienen muchas emociones, es un sistema nervioso que es muy parecido al del hombre. Por eso comer cerdo es lo que más baja tu nivel de conciencia y tu energía, porque está muy refinado. Vuelvo a repetir, no es malo, simplemente lidia con las consecuencias. ¿Vale? Ya sabes, es lo que tienes que integrar, es lo que tienes que trabajar. Así que así se van refinando los sistemas nerviosos y el alma es el recorrido que va siguiendo aproximadamente cada uno a su manera, hasta que el alma por fin llega al sistema nervioso más complejo que hay en este planeta, no en el mundo, sino en este planeta. El sistema nervioso más complejo que hay somos los seres humanos. No somos los más avanzados y los más evolucionados de la creación. Somos los que tenemos el sistema nervioso más refinado del planeta Tierra. Así que en el planeta Tierra, el punto máximo de evolución de un alma es el ser humano, porque todavía no hay nada más refinado que el ser humano. Dentro de miles de años, quién sabe, pero ahora mismo el ser humano es lo más refinado que hay. Cuando el alma encarna en un ser humano, a partir de ahí continúa reencarnándose en seres humanos, tratando de aprender a controlar, a dominar ese tráiler, ese nuevo cuerpo. Aquí hago un paréntesis. Algunas tradiciones budistas te dicen que dependiendo de cómo te comportes en la vida, te puedes reencarnar en una gallina, en un cerdo, en una vaca, y que no debes comer carne de ternera o de pollo porque a lo mejor te estás comiendo a tu madre que se reencarnó en pollo. Entonces tampoco comas plantas porque a lo mejor tu madre se reencarnó en planta, así que mejor no comas. No, es ridículo. Eso sucede porque no terminan de entender cómo funciona la progresión del alma que les estoy diciendo y porque creen en los castigos. En esas tradiciones budistas te dicen que si te portas mal, has sido niño malo, así que tu castigo, tu karma, es reencarnarte en ir hacia atrás, en un cerdo, o reencarnarte en una vaca. No, no funciona así. Amitabha, oh Dios, no te castigan. Cuando creas sufrimiento, el karma es ese propio sufrimiento que tú has creado. Si no existen los castigos, si no existe el bien y el mal, ¿por qué ibas a regresar en la siguiente vida a convertirte en un animal? ¿Porque metiste la pata porque fuiste incompetente en esta vida como ser humano? Te pregunto, si tienes un hijo que suspende o reprueba matemáticas de 5º grado, como padre, ¿qué es lo que haces? ¿Que repita 5º grado o lo mandas a 3º? No, 3º lo aprobó. Donde tiene el problema es en matemáticas de 5º. Así que, ¿qué es lo que hace? Le vuelves a mandar a matemáticas de 5º. El castigo a lo mejor es no ir al cine, pero la asignatura que tiene que aprobar es matemáticas de 5º. No tiene ningún sentido que lo mandes a matemáticas de 3º. Si un ser humano se encarna por primera vez, si un alma se encarna por primera vez en ser humano y mete la pata y comete la estupidez de matar a otro ser humano, si su castigo fuese ahora reencarnarse en tigre, los tigres sí matan a seres humanos para comer y no hay problema, está bien para ellos. Así que ese alma no va a aprender que como ser humano no matamos a otro ser humano. ¿Entienden esto? Así que ese alma que mató a un ser humano tiene que repetir matemáticas de 5º. Así que por supuesto que en su próxima vida vuelve a ser un ser humano,
y tiene una segunda oportunidad para aprender del error que cometió. Si ese ser humano ha hecho mucho sufrimiento, puede ser que en su siguiente vida nace como ser humano, pero su alma se va al extremo contrario y dice, esta vez no la quiero regar. Así que busca la manera de no poder lastimar a nadie. Y en ocasiones, ese alma ahora nace con una parálisis en alguna parte del cuerpo o con alguna discapacidad física o mental que le impide lastimar a alguien. Ahora entiendan esto. Esto no significa que todas las personas discapacitadas, físicas o mentalmente, hayan sido asesinos en vidas pasadas. Quizás sí, al igual que tú y que yo. ¿Vale? Pero no quiero que piensen que siempre es así. Hay 3 motivos para una discapacidad física o mental. Karma, Prikti y Dharma. Ya lo conocen y si no, lo ven por ahí en mis vídeos. ¿Vale? Así que no todas las personas discapacitadas son por esos motivos. Algunas de ellas es su karma por vidas pasadas, pero no todas. ¿Entiendes? Así que esa idea de que si te portas mal te vas a reencarnar en un pájaro o en un animal, no es cierto. No es verdad. Creas mucho sufrimiento en la vida y lo que sucede es que al morir te pasas mucho más tiempo estancado en el purgatorio. Y el purgatorio no es divertido, duele. Así que hiciste mucho sufrimiento, vas a pasar mucho tiempo en el purgatorio. Ese es tu castigo. No es ni siquiera un castigo, es una consecuencia. Creaste mucho sufrimiento, ahora todo ese sufrimiento lo tienes en ti y lleva tiempo que se disuelva. No es ni siquiera un castigo, es el tiempo que tarda en disolverse esos potenciales de sufrimiento. Eso es lo que llamamos el purgatorio o el infierno. El infierno está un poquito más abajo. Así que una persona que haya hecho mucho sufrimiento en la vida se pasa más tiempo en ese purgatorio. Eso es lo que hace que cuando se vuelve a reencarnar, si pasó el tiempo suficiente y al alma no le gustó, el alma dice, hey, no quiero volver a hacer esto. No quiero volver a hacer esto, no quiero volver a pasarme tanto tiempo en el purgatorio de esa manera. Ahora aquí hago otro paréntesis. En la vida hablamos acerca del sufrimiento que causamos. Y tu mente piensa el sufrimiento que causamos a los demás. No, el sufrimiento, es igual que alma, es alma. Sufrimiento es sufrimiento. Así que si una persona es muy buena con los demás, pero muy dura consigo misma, estás causando sufrimiento. ¿Okay? Da igual si es a ti o a los demás, porque no existe separación. ¿Vale? Entonces tienen que tratar de no crear sufrimiento, ni fuera ni dentro. Porque el sufrimiento que te autohagas es el que te va a mantener ahí, junto con el que hagas fuera. Porque cuando mueres, ese dentro afuera se vuelve ahí. Cuando mueres, por así decirlo, es cuando se cogen tus cuentas finales. Ingresos, deudas. Alegría, sufrimiento. Y ya no hay una diferencia entre el sufrimiento que causaste fuera o dentro. Es sufrimiento, está en ti y te mantiene estancado en el purgatorio, sin distinción de si lo hiciste a ti mismo o a los demás. Así que es suficiente como motivo para ser suaves y amorosos con todos, incluido conmigo mismo. ¿Vale? No quiero pasar ahí un montón de años en el purgatorio estancado, tratando de continuar. Cuando el alma llega a esa forma biológica, se empieza a relacionar. Primero la empieza a contemplar de lejos y empieza a observar para ver si es una forma biológica en la cual pueda encajar. Así que le empieza a prestar atención. Si en esa forma biológica ya hay alma o conciencia, por lo general el alma dice, coche ocupado, y se busca otro. Por lo general. A menos que el alma que esté ahí sea muy débil o muy poca, entonces puede ser que la otra intente de quitarle su hueco. No como una pelea, sino como un flujo de potenciales. Así que el alma primero empieza a observar esa forma biológica, llámese planta, animal o ser humano, es lo mismo, porque funciona exactamente igual. El alma la empieza a observar, la empieza a contemplar y empieza a mirar si tiene los requisitos que está buscando. Y según la va empezando a mirar, se va
identificando, va entrando en esa forma biológica, va profundizando y se va mezclando con esa forma biológica. Entonces es cuando ahora esa forma biológica está completamente encarnada por un alma. Para cada forma, para cada especie es diferente. En los seres humanos, el alma empieza a prestar atención al feto en el momento del embarazo, pero no hay nada de alma ahí en el momento del embarazo. El alma la empieza a mirar. Y los 3 primeros meses del embarazo, el alma no hace nada, solamente está mirando, pero no tiene una interacción física todavía con el feto. A los 3 meses, el alma empieza a fluir en ese feto. Por eso, los 3 primeros meses de un embarazo son los más riesgosos. Primero, médicamente, porque es el principio. Pero el verdadero motivo por el cual los 3 primeros meses eso es lo más difícil es porque no hay alma, es solo un mecanismo biológico, pero no hay alma todavía. Así que a los 3 meses ese alma empieza a fluir ahí. Por eso un aborto antes de los 3 meses no tiene consecuencias kármicas, porque no estás sacando un alma de un cuerpo, no hay alma, así que no tiene consecuencias kármicas. Un embarazo, interrumpir un embarazo dentro de los 3 primeros meses. Entiendan que no es matemático, es aprox, ¿vale? Entonces a los 3 meses ese alma se empieza a relacionar con el feto y empieza a entrar un poco, entrar y salir, entrar y estar por ahí y cada vez va entrando más, entrando más, entrando más. ¿Hasta cuándo? Cuando el alma se termina de fijar en el cuerpo, aproximadamente a los 7 o 9 meses de haber nacido, después de haber nacido. Un bebé recién nacido no sabe controlar su cuerpo. Ya no estoy hablando de sostener su cabeza porque eso es un tema puramente físico, no tiene musculatura para sostenerla, eso es un tema físico. Pero un bebé recién nacido mueve sus manos y sus pies y mueve sus ojos, lo cual quiere decir que tiene musculatura para mover sus brazos, sus manos, sus dedos y sus ojos, pero no sabe controlarlo. ¿Por qué? Porque el alma está aprendiendo a manejar. Es como si alguna vez han jugado a los coches eléctricos, a los coches de control remoto. Los primeros 10 minutos estás dándole a todos los botones para ver cómo funciona y el coche va a lo loco haciendo esto, chocándose por las paredes, porque estás aprendiendo a manejar el control. ¿Vale? Así que eso es lo que le pasa al alma con cualquier forma de vida a la que adopta. El primer tiempo, en el caso del ser humano, los primeros 7, 9 meses, el alma está tratando de entender cómo funciona el mando a distancia, cómo controlo esto. Y a partir de ahí, de 7, 9 meses, es que tú le pones el dedo al niño así, y el niño viene y ahora sí hace así, a la primera o a la segunda. Ahora ya puede controlar. ¿Okay? Y lo llamas y te sigue la mano con la mirada, porque ahora ya el alma sabe cómo funciona ese cuerpo. Y ahí empieza el progreso. ¿Vale? Así que depende de la forma de vida. Para el ser humano es desde los 3 meses de embarazo hasta 7, 9 meses después de haber nacido. Para cada forma de vida es diferente. En esa idea de que el alma elige dónde se va a reencarnar, es una idea bonita. Es una idea romántica decir que mi alma eligió encarnarse aquí, o en este cuerpo, o en mi familia. Es relativo. Cuando ese alma está atravesando esas formas biológicas, es como si fuese una lluvia que cae, ¿no? Así que cuando esa lluvia cae, si está lloviendo en tu ciudad, esa gota de agua no puede decidir caer en Rusia, porque donde está lloviendo es en tu ciudad. Ahora, ya que está lloviendo en tu ciudad, ya que está lloviendo aquí, esa gota de agua puede decidir caer aquí o aquí, pero no en Rusia.
¿vale? Así que no podemos decir que el alma elige todos los componentes de su reencarnación. Hay un montón de ellos que no lo elige porque son hacia donde los potenciales le empujan. Pero dentro de a donde esos potenciales le empujan, el alma tiene una cierta libertad para decidir un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. ¿Entienden esto? Por eso también, según el alma va evolucionando y van cambiando esos potenciales, el alma tiene la posibilidad de ir naciendo en las mismas familias, en los mismos entornos, en las mismas zonas, ¿vale? Pero no tiene libertad absoluta para decir reencarno aquí o allá, hasta que el alma ha evolucionado lo suficiente como para poder elegir. El alma de una persona ascendida elige todo, ¿vale? Pero mientras no estamos en ese punto de ascensión, no es una elección como tal. El alma empieza a caer y según va cayendo puede más o menos medio elegir hacia dónde va a ir, ¿vale? Así que es una mezcla de las dos cosas, hacia donde los potenciales le empujan y luego hay una cierta capacidad de elección. Cuanto más refinado es ese sistema nervioso, más experimentamos, más capacidad de estar consciente tenemos y más aparece ese yo, ese tú que llamamos ego. Así que cuanto más refinado es esa forma de vida, más ego tiene esa forma de vida. Un ser humano tiene más ego que el que tiene un, qué sé yo, un perro o un gato. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso está mucho más refinado que el de ellos. Pero al mismo tiempo, un perro tiene más ego que una cucaracha. Y así si vamos para detrás. Una cucaracha tiene mucho más ego que lo que puede tener una planta. Una planta prácticamente no tiene ego. El ego que tiene la planta es solamente existo. Pero no hay una percepción de yo. Hay una percepción de existo. Pero hasta ahí, punto. No hay más. Una vez que llegamos a la encarnación como ser humano, empieza la evolución como ser humano. Ya no hay una forma de vida más refinada en este planeta, por lo tanto seguimos evolucionando aquí y empiezan esos pasos de la evolución de los que a veces les hablamos.